Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La vida en una historia. Hoy con una invitada muy especial, se las voy a presentar. Ella es actriz, digamos que es una artista integral. Actriz, bailarina, pintora, y con una historia que nos va a contar que nos puede servir a muchísimos. Es muy conmovedora, a muchas personas les puede pasar y espero que esto les sirva. Bienvenida Carolina Peña, ¿cómo estás? Hola, súper bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué Bueno, bueno. yo creo que a veces es complicado tocar los temas que son muy personales, pero cuando uno los va superando, uno va sanando y va entendiendo que estos temas o esta información que uno trae o acontecimientos, pues los verbaliza y le pueden servir a otras muchas personas. Bueno, empecemos por Carolina. Carolina conozco parte de su historia, vamos a tocar lo que salga. Tu vida, algo que a mí me impactó muchísimo cuando empecé contigo, a hablar contigo, tú llegaste a mí la primera vez y me dijiste, yo soy muy feliz. Y a mí eso me impactó un montón y más a medida que se va desarrollando el tema, van a entender el por qué. Carolina, tú has pasado por muchísimas cosas desde la familia, sobre todo desde la familia, y te ha tocado superarlas y tienes una historia fuerte, pero es muy enriquecedora. ¿Qué le pasó? ¿Quién era Carolina cuando niña? ¿Cuáles son los recuerdos que tiene esta niña? ¿Quién era Carolina en familia? Bueno, ¿cómo están? Voy a comenzar por contarles que, a ver, yo desde que nací era una niña bastante expresiva, bastante alegre, siempre como muy atraída por la expresión, El ¿sabes? arte, Como o la expresión bailar, corporal. cantar, hablar, todo lo que conllevara como expresarme. Y estaba en un círculo que en un principio me escucharon mucho, ¿sabes? Como que al principio vivía con mis abuelos, entonces pues había mucha música de todo tipo, mi papá también era melómano, entonces escuchábamos música de todo tipo y yo siempre estaba en el centro bailando, pues como alegre. Y desde ahí se empezó a formar la artista. Sí, claro, claro. Digamos que yo era una niña muy expresiva y muy alegre y muy feliz. ¿Qué Eso, edad tenías? eh, pues de esa alegría yo creo que me acuerdo que me duró como los primeros 5 años de edad hasta ¿Qué los cinco. tú, qué tú recuerdas? Sí, claro. Y no, nada, o sea, yo vivía con mi papá, mi mamá, mi hermano, mis dos abuelos vinieron a vivir con nosotros un tiempo también, y era todo maravilloso, ¿sabes? Como O sea, una... ese es el recuerdo que tienes, por eso aquello de que yo soy muy feliz. Claro, porque yo creo que a partir de ahí, después de los 5 años, yo decidí para poder sobrevivir olvidar todo lo que pasó de ahí en adelante. Bloquear. Entonces, cuando yo llegué a ti y te dije, yo soy muy feliz, yo de pronto me refería a esos 5 años De la felicidad que tuvo la niña. sí, claro. ¿Cuándo, en qué momento se va perdiendo esa felicidad? Bueno, Bueno, empezando, voy a empezar por aquí porque yo sé que no es fácil. Carolina fue una niña abusada por su propio hermano. Yo sé que no es fácil, pero este tema lo hemos tratado hace mucho tiempo y yo sé que eso te va a tocar fuerte porque ella fue abusada por su propio hermano. ¿En qué momento esa felicidad de Carolina se empezó a perder? bueno, yo quiero hablar un poco antes de la relación que yo tenía con mi hermano antes de que todo eso pasara. Digamos que nosotros éramos solo nosotros dos y éramos muy unidos, jugábamos todo el tiempo, ¿Qué todo el diferencia tiempo. de edad hay entre tú y tu hermano? Son 6 años, entonces digamos si yo tenía 5, él Él ya tenía estaba de como 11. 11. Ajá. Entonces jugábamos mucho, o sea, jugábamos cometa, casita, cazábamos tortolitas, estábamos todo el tiempo juntos. Él empezó a estudiar antes que yo, entonces cuando él empezó en el colegio yo me puse muy triste porque Claro. ya no tenía a mi compañero y estábamos en una familia muy sobreprotectora, entonces a mí no me dejaban jugar con otros niños afuera, él era como mi único compañero de juego. Y tu protector, se suponía. Y mi protector porque era mayor, era niño, ¿sabes? Y mis papás siempre nos inculcaron eso, como que Cuídala. esperaban que cuando yo entrara en el colegio fuera él el que me protegiera a mí. Y no al revés. Claro. Entonces,
Me acuerdo que nos empezamos a distanciar porque a él le regalaron un PlayStation y entonces ya no volvió a jugar conmigo y empezó a madurar en otros aspectos. Yo todavía era una niña, pero él empezó a madurar en otros aspectos y creo que él empezó a consumir pornografía ya como a los 12 años. En ese tiempo no había mucha pornografía, pero sí había como almanaques, calendarios, cosas pequeñitas de las que uno se puede pegar para alimentar, Para sí, estimular las emociones. claro. Entonces me acuerdo que mi mamá empezó a ocuparse más de la relación con mi papá, de no perder la relación con mi papá. ¿Y cuál era esa relación? Eh, Ellos estaban muy bien, digamos que los primeros años de su matrimonio fueron muy unidos, pero ya pasó un tiempo, llegaron los hijos, entonces creo que ellos se empezaron a distanciar en el sentido en que mi papá un día amaneció en la calle y bueno, empezó a generarle inseguridades que hicieron que mi mamá se focalizara en eso, ¿cierto? En no perder su relación de pareja. Claro, entonces, ¿qué hacía mi mamá todo el día? Mi mamá todo el día organizaba la casa, hacía comida y tenía la casa como un Impecable. lucero para que él llegara y dijera, no, esta es Esta, la esta mujer. es la mujer que yo no puedo perder. Claro, y como ella estaba tan ocupada en eso, pues yo jugaba con mi hermano, pero teníamos muchos momentos a solas. Entonces me acuerdo que la primera vez que ocurrió, mi mamá estaba en la casa. Mi mamá estaba en la casa, pero estaba hablando por teléfono en el balcón, no me acuerdo. Y yo estaba jugando con mi hermano, yo me acosté en la cama y él se me acostó encima. Y me empezó como a... empezó a moverse encima de mí con ropa, pero empezó a moverse encima de mí. Yo tenía 5 años. Él Entonces, estaba de 11 más o menos. sí. Ajá. Entonces, yo lo primero que sentí fue como en shock. O sea, yo me petrifiqué, o sea, como que... Pues, inmóvil, yo no podía hacer nada, o sea, no era capaz de hacer nada. Estabas paniqueada. Porque a mí nunca me había Es que no pasado eso, entendías yo no tampoco. sabía qué era eso, yo no sabía qué estaba pasando, si eso era normal en el contexto, si eso era lo que hacían todos los hermanos, yo no, de 5 No años tú no tenías ni sabes idea. nada. No, no sabes nada. Entonces me acuerdo que mi mamá nos encontró, nos vio. Tu mamá desde la primera vez los vio. Eso me acuerdo yo que fue la primera vez, quién sabe, pues, pero ella nos vio, ella regresó como, estábamos esperando a mi papá, era por la noche ya, y ella estaba como en el balcón esperando a mi papá. Entonces ella nos vio y se molestó muchísimo, dijo, no, o sea, eso no se hace, los niños no hacen esas cosas, no los quiero volver a ver haciendo, pero yo creo que fue más el escándalo porque realmente no No le hizo prestó nada. mucha atención después. O sea, después no hizo absolutamente nada. Solo fue en ese momento que hizo el escándalo, lo regañó, pero las cosas siguieron normal con tu hermano. Ajá, entonces, bueno, ya empezó a pasar que habían múltiples ocasiones donde yo me quedaba solas con él, sea porque mi mamá iba a la tienda o donde mi abuelita salía y nos dejaban, aunque fuera 15 minutos solos. Y él me buscaba siempre Que estaban solos. que estábamos solos y éramos, hacíamos eso, lo que llaman blue jeanear, porque es con ropa. O Entonces, sea, nunca te había, simplemente había sido por encima de la ropa. Nunca te había tocado más no, de ahí. es que todo empezó suave, todo empieza tan suave que uno no se da cuenta, o sea, Aparte eras una niña. claro. Entonces empezó a pasar así y empecé yo a sentir mucha culpa porque yo lo empecé a disfrutar. Creo ahora que era por mecanismo de defensa o como dicen el síndrome de Estocolmo. Es normal porque es un estímulo nervioso y al haber un estímulo nervioso hay sensaciones. O sea, es normal. Sí, yo a muy temprana edad empecé entonces a sentir orgasmos como por frotación eh, y, y me empezó a gustar. Yo pienso que si te pasa algo así y tú no lo empiezas a disfrutar, se convierte en un calvario. O sea, entonces yo sentía mucha culpa y lo invisibilizaba diciendo que era algo que yo también quería. O sea, pensaba como en mi conciencia, como que bueno, es que eso, somos cómplices en esto porque yo también lo estoy disfrutando, ¿sabes? Y porque él también era un niño. También caemos mucho en pensar que
que el abusador tiene que ser Demasiado adulto. demasiado adulto o ser una persona mayor de edad y no necesariamente. Exactamente. Eso empezó a escalar en la medida en que mi hermano también iba escalando en su experimentación con la pornografía. Entonces yo siento que, bueno, y como veníamos de una familia un poco machista, entonces siento que a mi hermano le llegaron a alimentar ese ser Machista. sí, porque El había ego del macho. momentos, claro, como él empezó a tener un Play y en el Play se podían reproducir películas como DVDs y cosas Ajá. así. Yo me acuerdo que, yo no sé si fue que mis papás lo vieron algún día masturbándose y mi papá decidió que le iba a regalar películas, o sea, CDs. De pornografía. Claro. Entonces él tenía esas películas en su habitación. Entonces siento que a medida en que él escalaba en ese consumo, Experimentaba contigo. claro, entonces empezó a ocurrir, pues yo ya iba creciendo cada vez más y cada vez nos dejaban más solos porque estábamos más grandes. Entonces mi mamá sentía que éramos más capaces de Más estar, responsable, se suponía. sí, más responsables. Entonces ya tenía unas visitas más largas, no sé, de pronto decía, voy a ir al centro 1 hora, no me demoro. Entonces ahí empezaba yo como que, bueno, ahí empezó a pasar algo y es que a mí me empezó a dar mucho miedo ir al médico, porque yo decía que se van a dar cuenta. Ajá. ¿Y qué era lo que me daba miedo de que se dieran cuenta? Pues que, claro, mi mamá empezó a celar mucho a mi papá en ese entonces y mi papá empezó a reaccionar con mucha rabia y hubieron momentos donde él empezaba a quebrar todas las cosas de la casa. Ella lo presionaba y él decía, déjame en paz. Por celos. Tu mamá lo presionaba por celos. Lo presionaba por celos y entonces lo presionaba y él le decía, déjame en paz, por favor, necesito respirar, no quiero que me digas más nada. Como no me jodas. Ella lo seguía presionando y él reaccionaba rompiendo todas las cosas de la casa. Yo tengo imágenes donde yo estaba en el piso agachándome como si fuera una balacera. O sea, para protegerse. Para protegerme de las cosas que volaban por el aire. Uy, qué fuerte. Entonces, no, al otro día nos levantábamos y el televisor quebrado, el comedor, todo lo que era de vidrio, eso, un desastre. Era un desastre. Entonces, al mismo tiempo, como estudiábamos en el mismo colegio, yo me daba cuenta que mi hermano le hacía mucho bullying, que él era un poco extraño en relación a los otros niños, entonces siempre estaba solo, le cogían la maleta y se la tiraban al techo. Me acuerdo que le hacían mucho bullying porque mi mamá le llevaba, no, él no llevaba lonchera como lo que llevan los niños, mecato, papitas, no. Mi mamá iba y le llevaba un desayuno tradicional, arepa con huevo y frijoles, o sea, una cosa así. Y por eso le hacían que le bullying. hacían mucho bullying por eso, porque todos los niños llevaban papitas, Ajá. sabes, de todo. Y él como tenía una personalidad muy introvertida, entonces, no, eso lo destruyó. Entonces, digamos que yo tenía esos dos polos. O sea, como que por una parte es mi hermano, lo quiero, me duele que le hagan todo eso. Y por el otro lado es mi verdugo. Total. Y yo siempre viví en esa dicotomía y yo decía, pero es que es mi hermano, yo como lo voy a lanzar al agua y mi papá apenas lo mate, le haga algo. ¿Cómo lo voy a poner? Lo voy a volver vulnerable. ¿Cómo voy a hablar? Y lo van a culpar. O y sea, ya le da la espalda casi toda la sociedad, ahora encima le va a dar la espalda la familia. la familia, pues yo no pensaba en mí. O sea, yo no, porque yo siempre me sabía muy fuerte. Yo decía, yo sí soy capaz con esto, pero él no va a ser capaz. O sea, una compasión. Pero es que sabes que eso es real, le pasa siempre a las víctimas. Unos que se sienten culpables y los otros que creen que son capaces y que el victimario no va a poder. Y es real, el victimario es mucho más débil porque por algo se somete o somete a las personas, pero cada quien le toca asumir lo que ha hecho. Así es. Entonces, digamos que también me callaba por eso, me callaba porque yo pensaba que lo iban A matar. Pensaba que lo iban a matar. Yo dije, si eso hace mi papá con el televisor, Que no lo hará con él. ¿qué hará con él? ¿Cierto? Me empezó
a dar mucho miedo ir al doctor, entonces yo no me quería enfermar de nada. Yo no me Y quería cuando te enfermar. enfermabas, ¿no decías? No decía, totalmente callada porque yo decía, me llevan al médico y el médico se va a dar cuenta. Claro, y tienes que decir qué pasó. Sí, se va a dar cuenta. Entonces mi mamá me decía odontólogo, yo me ponía a llorar y decía, no, por favor, no me lleves, no me lleve por allá, no quiero ir a nada, yo estoy súper bien. Me acuerdo un día que me dieron llagas en toda la boca, vómito, diarrea, una enfermedad horrible, dengue, no sé qué era. Y yo le decía a mi mamá, Estoy prefiero, bien. yo estoy bien. Prefiero morirme. Me aguantaba eso con tal de no ir al médico porque se iban A a dar dar cuenta. cuenta. Te hago una pregunta. ¿Tu hermano en algún momento te llegó a decir que no podías contar? O sea, nunca te dijo, no le vas a decir nada a mis papás, no vas No, a hablar. Jamás te dijo nada. no. Entonces, ¿tú de dónde asumiste? El miedo que yo tenía no era de él, era de mis papás, porque cuando uno, o sea, era una cultura donde nos castigaban cuando hacíamos cosas malas, o sea, Ajá. golpeadores. Mi mamá nos pegaba con correa, mi papá nos pegaba con correa. Entonces el miedo era más como Al castigo de los papás. sí, y que yo decía, yo les cuento eso y me van a castigar también a mí porque yo también lo estoy disfrutando. Yo también lo estoy disfrutando, entonces era... Y ese ahí salió la culpa. Ujú, sí, la culpa es un Desde siempre. sentimiento que va muy ligado con el abuso. Siempre. Sí, Siempre. porque tú dices, es que sigue pasando porque yo lo permito, Exactamente. pero yo sí le decía a Y él, mucho más si tú sentías que lo disfrutabas. O sea, la culpa era doble. sí, Porque es como que yo también soy responsable, como que yo también estoy disfrutando esto. Entonces eso te genera muchísima culpa. Bueno, ¿qué pasaba con tus enfermedades? Cuando tú te enfermabas, ¿ibas o no ibas al médico? no, yo no iba al médico. A ver, es que tampoco era mi decisión porque yo era una niña. Al final, cuando yo estaba muy mal, mi mamá terminaba por llevarme, pero yo no le decía nada al médico. O sea, ¿qué tiene? Muda. Y también empezó a pasar que yo dejé de comer. Si tú tenías un problema con la alimentación Sí, muy yo era una fuerte. niña muy delgadita, todas las amigas de mi mamá le decían, pero usted ¿por qué no le da bienestarina? Dale cola de caballo, dale emulsión de Scott, dale esto, dale lo otro, porque yo era una niña súper delgada y yo no comía. Yo al principio no sabía por qué, ya cuando después de, digamos, De la todo. resolución del trauma, de ocuparme de eso, me di cuenta que esa era la manera en la que yo tenía para transmitirle a mi mamá lo que me estaba pasando, ¿cierto? Como que cuando un niño no puede hablar, lo va a decir de alguna manera, ¿cierto? Total. O sea, un niño cuando no es capaz con palabras busca una manera de que los adultos lo entiendan. Hay muchas señales cuando, y no solo un niño, sino hay muchísimas señales cuando una persona es abusada y violentada sexualmente. Y mucho más en un niño. Son muchísimas las señales. Ya depende de los adultos si las quieren ver más bien. No es que no las vean, si las quieren ver. Sí, también creo que influía mucho las dinámicas de poder que se creaban dentro del hogar. Él al ser niño y al ser mayor tenía más poder en muchas cosas. Por ejemplo, solo teníamos un televisor. Quien elegía era lo que íbamos a ver era Era él. él, porque era Ajá. niño, era más grande, ¿cierto? Cuando buscábamos los planes de niños, él elegía en qué queríamos jugar, qué películas de Play iba a comprar, o sea, Tú no tenías ni voz ni voto. no. Entonces, como yo tenía una mente de niña, ¿sabes? Para mí la lógica era, bueno, Él manda. él manda. Él tiene la autoridad. Él sabe lo que es bueno para los dos incluso. Qué fuerte. Sí, bastante fuerte. Bueno, así empezó a transcurrir todo. ¿Qué edad tenías cuando empezó desde la primera vez el abuso? Tenía 5 años. 5. Tenía 5 años y bueno, ahí empezamos a crecer y se fueron saliendo más las cosas de control porque empezó a ocurrir que nosotros en la casa no teníamos puertas. Éramos todavía muy pobres en ese momento, no habían puertas, habían cortinas. Entonces, siempre nosotros tuvimos la habitación separada. Yo tengo un recuerdo que yo siempre me pasaba para la cama de mi mamá. Y ahora que lo pienso, yo digo, puede ser que era para protegerme. Claro.
Pero llegó un momento en que mi mamá ya no me recibía en la cama, porque ya estaba muy grande. Era como que ya no te vas a venir para acá y te vas a orinar en la cama y nosotros somos adultos, los niños no pueden dormir con los adultos. Entonces, bueno, Pero también era como una manera de protegerte. sí, De claro. alguna manera buscabas protección. Sí. Bueno, hasta que un día yo estaba durmiendo y, y yo sentía que me movían y era mi hermano que estaba atrás con sus genitales afuera. Yo estaba vestida, pero él tenía los genitales afuera y me los estaba... Y para ese momento ya como que no eran unos genitales de niño, porque ya era Ya 12, era un 13, 14, adolescente, ya era un adolescente. ¿cierto? Entonces yo le dije que se fue, pues como que yo no intentaba no hacer ruido porque la habitación de mis papás era la continua, entonces yo como que tan y se iba, pero cada noche era lo mismo. No sé si cada noche, quizá cada 2 días, no muy seguido porque yo creo que él también tenía miedo que Claro, lo que lo descubrieran. descubrieran, ¿cierto? Y yo antes pensaba que él era muy inocente, pero ahora que pienso, hay que ser muy astuto para uno escuchar, ¿ves? ¿Será que mis papás están, no están, se movieron, fueron al baño, voy a ir ya, O voy a sea ir que es ahorita? planeado. Lo tenía muy, o sea, yo antes pensaba es que él es muy Inocente. inocente, Claro, pero tú mirabas desde donde tú eras. claro, claro. Y eso empezó a escalar a tal punto que el último recuerdo que tengo es que los dos estábamos desnudos. O sea, que él me bajaba la ropa a mí, se la bajaba a él, así. Y en ese momento ya era todavía más insostenible para mí, porque Claro. cuando era solo frotación, yo podía tener orgasmos y decir, bueno, y es que yo también participé y no sé qué, pero ya los genitales, yo me sentía totalmente escandalizada, abrumada, asqueada, yo era muy pequeña para ver unos genitales de otra persona Y aparte era tu hermano. y O aparte de es mi tu hermano, es tu hermano, hermano. y era muy difícil para mí vivir en esa dicotomía de en el día juego con él y vamos a comer helado y vamos a misa. Bueno, hay que nombrar que vivíamos en una familia muy católica, orábamos todos los días a las 8. Hágame el favor. O sea, yo estudiaba en un colegio de monjas, iba a misa los domingos y todos los días hacíamos el rosario a las 8 de la noche y además me metieron en un grupo de oración. Y yo decía, pero entonces Dios quiere esto para mí, o sea, Dios quiere esto Sí, para mí. mira, o sea, mira la situación tan complicada. A uno le enseñan unas, Dios te cuida, te protege. Pues claro, si Dios te cuida, tú estás en un grupo de oración, horas, día y noche, y te está pasando lo que te está pasando, pues entonces es como normal, Dios lo permite. Mira la información que se trae desde el condicionamiento y la creencia. Sí, entonces pasó un evento que fue el que yo siento que me salvó ya como al final. Yo ya tenía como 12 años. De los 5 a los 12 años, todo este espacio de tiempo, fuiste abusada por él. Sí. Literal, abusada es violación. De los 5, Hasta antes de yo entrar a terapia, yo pensaba que había sido abuso, no violación. Porque en mi memoria yo solo me acordaba, ¿sabes? De ese roce, sí que estábamos desnudos, pero solamente roces y todo esto, pues que te cuento. Entonces lo que pasó fue que yo a los 12 años comencé a menstruar. Entonces mi mamá se sentó conmigo y me dijo, bueno, te tengo que decir que tú desde hoy en adelante tú puedes quedar embarazada, te tienes que cuidar mucho, porque eso puede pasar. Y cómo se embarazan, y bueno, y me empezó a tu mamá te explicar. contó todo cómo se embaraza. Te sentó y Eh, te dijo qué pasaba. no, ella no me explicó cómo me embarazaba, pero sí me explicó que como que me iba a estar pasando eso, que me iba a bajar sangre y que bueno, todo muy superficialmente, ¿sabes? Como siento Muy por que encimita. sí, todo muy por encima y, y yo dije, voy a quedar embarazada. ¿Tú entraste ahí en pánico? Sí, y ahora que pienso, ¿cómo iba a quedar embarazada si solo eran roces? Supuestamente. Claro, ¿Cómo iba a quedar en embarazada? tu mente, hasta ese momento solo era el roce.
Sí, pero no, es En que tu recuerdo. en mi recuerdo. Bueno, en lo que tenías muy consciente. Lo otro lo habías escondido. Entonces yo le dije a mi mamá que yo necesitaba que me pusiera una puerta en la habitación. También porque mi hermano tenía unas conductas incluso delante de ella, a él le gustaba mucho darme nalgadas en la casa, o sea, estábamos haciendo cualquier cosa y él pasaba y me daba a mí e incluso le daba a mi mamá, pero cuando le daba a mi mamá se enojaba le pegaba. Cuando me daba a mí, ella se enojaba, pero no lo castigaba tan fuerte como cuando le daba a ella. Ajá. Entonces yo le dije, no, mira, es que ves que me nalguea. Y ella me decía, pégale, vamos, vaya, como Defiendas. defiéndase, defiéndase. Entonces yo le dije, ma, necesito una puerta porque yo ya soy más grande, ¿sabes? Y quiero mi intimidad. Quiero Y mi de pronto, privacidad. y yo decía, de pronto me tengo que cambiar y, ¿sabes? Y no quiero que me vean. No, falso, Claro, era protección. y ellos primero pusieron la puerta de ellos, luego pusieron la mía y de última pusieron la de mi hermano. Claro, con la puerta de ellos, entonces daba más pie a que sucediera todo Claro, porque claro, aislaba el sonido. claro. Entonces eso fue lo que comenzó a pasar, me pusieron la puerta y desde que me pusieron la puerta todo Cambió. cesó. Pero tú le dijiste en algún momento, después de lo que te dijo tu mamá, le dijiste en algún momento hasta aquí. Porque, Yo siempre le dije que hasta aquí. o sea, en todos estos años, porque fueron muchos años, tú le dijiste hasta aquí, hasta aquí. Yo me acuerdo que incluso él mismo decía, no, ya no Ya va no a va a volver pasar a más, pasar. ya no va a volver a pasar. Y siempre pasaba. Él decía, ya no va a volver a pasar. A la par de que todo eso pasaba, bueno, él comenzó a trabajar, empezó a trabajar mi mamá, mi papá y él. Ya Y estabas tú sola. sí, pero entonces como yo era la que no trabajaba, entonces yo me encargaba de las tareas de la casa. Yo iba a estudiar de 6 a 12 del día y luego me la pasaba como lavando el baño, O arreglando sea, las habitaciones, haciendo todo, arreglando la casa. arreglando la casa. Entonces me acuerdo que una vez llegó diciembre y mi mamá le dijo, eh, entonces mi mamá en un diciembre le dijo a mi hermano, mira cómo ella nos ayuda a arreglar las cosas de la casa. Nosotros todo le vamos a dar la liga a ella en diciembre porque ha hecho mucho trabajo. Y entonces él le dijo, ay no, pues que le dé plata al que se la come, el que se la merienda, el que se la come. Porque en ese momento yo O empecé a sea, tener... tu hermano, ¿tú crees que con lo que tú me estás contando, lo que estoy viendo es que tu hermano de alguna manera se enamoró de ti? Yo no creo que él se haya enamorado, pero yo sí creo que fui la primera mujer de su vida, ¿cierto? Yo fui la primera mujer de su vida y él estaba muy distorsionado entre que era su hermana, pero que también era Su mujer. su juguete sexual, Sí. Qué fuerte, porque es que... Entonces era muy fuerte porque fíjate que cuando yo arreglaba la casa, yo le tenía que extender la ropa interior mojada a él, tenderle la cama. E incluso en muchas ocasiones que yo le estaba organizando la pieza, encontraba condones llenos. No puedes. Pero él ni siquiera entraba a nadie a la casa, ¿sabes? Él simplemente No, yo como... lo estoy diciendo es por lo que significa, o sea, por las memorias que traes. Sí, claro. O sea, es fuertísimo. O llegábamos y solo estábamos mi hermano y yo y mi papá, entonces mi papá me decía, háganos el almuerzo a los dos. Y yo, ¿por qué? Ah, porque su mamá no está y usted es la mujer que está en la casa. Entonces, entonces yo creé un panorama en mi cabeza de que la vida era una mierda. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible que todo esto me suceda y yo además de eso lo tengo que atender? Yo además de eso lo tengo que atender porque yo soy la mujer. Si la normalidad es esta, la vida es horrible. ¿Tú alguna vez intentaste quitarte la vida por esto? Ahí empecé un cuadro de depresión y ansiedad fuerte, fuerte, fuerte. En especial
Sí, mucha depresión, a tal punto que mi mamá me llevó al médico, me mandaron medicamentos y estuve pensando en quitarme la vida muchas veces. ¿Lo llegaste a intentar? No lo intenté. Una vez me acuerdo que estaba muy desesperada. Estaba muy desesperada por no vivir esa sensación, o sea, como eso que estaba sintiendo. Y pensé en coger un cuchillo y clavármelo, pero fui y le dije a mi mamá. Y le dije, ma, yo creo que necesito que escondas los cuchillos. Qué fuerte. Le dije, ma, necesito que escondas los cuchillos, necesito que vamos, o sea, como que yo misma me salvaba, o sea, no era que yo no quisiera la vida, yo no quería esa realidad. Y yo creo que es muy importante que la gente que de pronto tiene depresión y ansiedad sepa que no es que no quieran la vida, No, es es que que no no quieren pueden. esa realidad que en ese momento les está aconteciendo, porque la vida no es esa No. realidad. La vida no es esa realidad. Pero la mente se queda en estos acontecimientos. Claro, se agudizaba mucho en ese ambiente sobreprotector porque yo decía, necesito ir a caminar, a dar una vuelta. Y mi mamá me decía, no, porque afuera está todo el peligro, te pueden matar, te pueden robar, Te violan. te violan. Y ¿Y yo me tú qué quedaba decías? como así, es que afuera también me van a violar. Es Como, que afuera también. afuera O sea, son todos los que... son todos. Sí, y no me dejaban salir, me encerraban la puerta con llave. Me cerraban la puerta con llave. Bueno, de ahí yo conseguí mi primer novio. Conseguí mi primer novio. Eh, yo te estaba contando ahorita, una vez Sí. estábamos en la sala, yo tenía 16 años, estábamos en la sala viendo televisión y mi hermano estaba muy cerca en el computador. Y nosotros nos dimos par de besos, una inocencia, pues en la sala, imagínate, no nos dejaban ir nunca a las piezas, nada, solo en la sala. Cuando mi hermano se exacerbó, se salió del cuerpo y fue y le dijo, usted es un hijo, usted Dila, se como, puede. usted es un hijo de puta, usted me está viendo la cara de tonto, que yo estoy acá y usted irrespetando la casa, es que irrespetando O la sea, un casa. ataque de celos. Y yo, no puede ser, yo no puede ser. Lo trató súper mal y él era súper noble y se fue. Y entonces, como mis papás no estaban ahí, ellos se quedaron muy confundidos acerca de lo que pasó y le preguntaban a mi hermano qué estaban haciendo, pues que se estaban tocando, es que no, dándose besos ahí, no, nos estábamos solo dando besos, que es lo que uno hace a los 16 años, y más con la persona que yo sí elegí, Total. que yo sí elegí. Eh, ¿Tú en qué momento de la vida te diste cuenta que lo que pasó con tu hermano no era normal? Y empezaste a darte cuenta que ya había un problema y y eso te llevó a alejarte muchísimo y a confrontar también mucho la información que traes. ¿En qué momento tú dijiste esto no va más? No en acontecer porque ya eso ya había parado, pero sí dentro de ti. ¿En qué momento tú dijiste esto no está bien, yo tengo un trauma, tengo que empezar a entender qué pasa conmigo? Porque esta situación también te llevó a vivir parte de tu vida creyendo que a ti te amaban o que el amor para ti era la expresión sexual. ¿En qué momento tú empezaste a entender esto? demasiado lejos, Sí, demasiado hace poco. lejos, hace poco. Yo quería aclarar ahí algo que también pasó con ese novio y fue que ahí yo empecé a vivir mis primeros encuentros sexuales, El que tú elegiste. sí, por voluntad. Y esos primeros encuentros sexuales fueron fuertes porque yo quería golpear a la otra persona. Claro, querías desquitar. Claro, Claro, querías entonces yo lo cacheteaba, yo lo maltrataba, yo lo claro, maltrataba como en en tu un mente, en tu marco, inconsciente, era tu hermano. claro, eso fue lo que empezó a Claro, pasar y él lo empezó a decir, pero como que ya me estaba pasando ya te de estabas pasando. claro, claro, entonces yo en ese momento no lo vi de esa manera, pero bueno, ya yendo como a cuando me di cuenta, lo que pasa es que yo creo que esto pasó en el marco de una sociedad que también está un poco enferma, ¿Un ¿sabes? poco?
bastante enferma. Estamos llevados. Entonces, yo cuando hablaba con mis amigos, mis amiguitas y todo, como que al final a todos les había pasado algo de toqueteo, como que yo me tocaba cuando era pequeña con mi primito, o yo me tocaba con mi hermano, entonces yo metí eso que me había ocurrido a mí en ese molde de la normalidad. De la experimentación, de cuando, bueno, como que todos cuando éramos pequeños nos toqueteamos. Le quitaba también peso al pensar que él era también un niño cuando empezó a hacer esto. Y más porque yo había olvidado el coito. Claro, detalles mucho más fuertes. Claro, para mí solo había sido toqueteo. Entonces, como yo decía, bueno, yo puedo vivir con un toqueteo. O sea, todos han vivido con un toqueteo, ¿yo por qué no puedo? ¿Yo por qué no puedo? Yo por qué no puedo vivir con un toqueteo. Entonces, sin embargo, esa depresión y esa ansiedad no me desamparaba y las ganas de morirme no me desamparaban. Eran todos los días más fuertes. Eran todos los días más fuertes. Era insoportable con todo y las pastillas. ¿Tú estabas medicada cuando yo te conocí? Sí, claro. Y también digamos que el rechazo de mi familia, o sea, que yo consiguiera novio, saliera. Entonces, ahí yo dije, pero toda esta opresión, me acuerdo una vez que iba a salir con un novio y me dijeron, no vas a salir con él. ¿Y qué por qué? Porque de pronto te pasa algo o usted ya está en edad de quedar embarazada, de pronto te embarazas. Y a mí me dio tanta rabia que les grité, pero si todo lo que me iba a pasar ya me pasó aquí. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se explotó como una bomba. Ahí estaba mi hermano, mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá se quedaron perplejos, mi papá le dio mudos. una ira impresionante, pero ¿cómo así? Cuéntame más, cuéntenos más, ¿quién fue? Yo estaba súper enojada, les dije, no, o sea, la víctima soy yo no quiero hablar más de eso fue lo que les quise contar hoy. Y mi hermano está como un papel. Tu hermano está... Él quería cavar un hoyo y enterrarse ahí mismo. Cavar un hoyo... pero entonces fue todo... bueno, otra cosa que me pasó fue que me dio un quiste hemorrágico en el ovario. Y siento que los quistes tienen mucho que ver con el soportar, acumular, retener, soportar, acumular, retener. Y que yo no sentía que mi sexualidad era mía. O sea, con quien yo de verdad quería tener una sexualidad no podía, que era con los novios con los que yo, el primer novio con lo que tú elegiste. Es con lo que yo elegía, yo no podía, no tenía, entonces yo decía, ¿cómo así? Que con este no puedo, que yo lo estoy eligiendo y con el que no quiero, yo no tengo que hacerlo. O sea, no tengo elección. No tengo con elección. La persona que me está, o que lo estoy haciendo, porque en tu mente estaba normal, con lo que le estoy haciendo, tengo que hacerlo. O sea, no es mi elección, simplemente tengo que hacerlo. Y cuando tú eliges, pues uno no te dejas y lo otro es la representación de un abusador y por eso tu reacción con tus parejas y es golpearlas. Sí, claro. Entonces, ahí el quiste hemorrágico, pues yo me di cuenta ya cuando era una hemorragia interna. Que te estabas muriendo. Pasé 5 días con hemorragia, ya cuando lo descubrieron me dijeron, te tenemos que operar ya porque usted mañana no amanece viva. No amanece viva. Y desde ahí, que ya entraba a hablar con el doctor sobre lo que me había pasado, yo le dije a mi mamá, yo no quiero que tú entres. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Eso fue como a los 17, 18 años. Seguía siendo una niña. Sí, entonces yo le dije, tú no entras conmigo al consultorio. ¿Y tú le contaste en ese momento al médico? No, yo simplemente, ese fue mi primer posesionamiento de mi cuerpo. El decirle a mi mamá, yo no quiero porque yo quería un método anticonceptivo, porque yo había empezado a tener relaciones con mi primer novio. Pero yo no quería que mi mamá escuchara eso, yo quería que eso fuera íntimo de mí, conmigo, elegir el método que yo quisiera. Entonces, como que ese fue mi primer... Es mío, la que sufrió el quiste hemorrágico fui yo, la que casi me muero fui yo, entonces no quiero que entres. Yo empecé la universidad, empecé en una universidad católica
Y yo estaba tan deprimida que lo primero que yo hice fue ir al psicólogo de la universidad. Buscar psicólogo. El problema es que en esa universidad el psicólogo era una universidad católica. Entonces el psicólogo... Era Dios. El psicólogo que me dijo fue que me entregara a Dios y yo pues llevo Eso toda la vida... te dijo el psicólogo. Sí, y yo llevo toda la vida entregada a Dios y no me ha salvado. Y no ha hecho nada por mí. Sí, yo no es que tenga una mala relación con Dios, no, pero no creo que esa fuera la resolución, ¿cierto? No, ese no era el camino, no era el camino. Terminé de estudiar en esa universidad y entré a la Universidad de Antioquia. Otra vez me fui para donde el psicólogo, o sea, yo siempre... Ha estado buscando ayuda. Me estuve salvando a mí misma todo el tiempo, incluso cuando me quería morir le avisaba a mi mamá, me quiero morir, escóndeme los cuchillos. Entonces, yo sí quiero decirle a las personas es que siempre hay una fuerza adentro, o sea, nadie te va a salvar. No, pero también a todas las personas, porque sé que mucha gente pasa por esto y nadie es capaz de hablar, es aprender a hablar, es aprender a decir, mire, me está pasando esto, y sí. Es dejar de sentir culpa, porque una persona que ha sido víctima de abuso, de violencia sexual, lo que tiene grabado es que no sabe qué hizo, pero es culpable. Sí. Entonces, es aprender a hablar, es aprender a decir, me está pasando, me pasó, alguien lo hizo, señalen, digan quién es, porque yo sé, mira, de las personas que yo trato, yo te puedo decir que el 95% de las personas les ha pasado esto, entre hombres y mujeres. Lo que tienen las mujeres es que las mujeres hablamos más, o sea, somos capaces de decir así como tú lo dices, y otras niñas también lo han dicho, pero los hombres no, les cuesta muchísimo hablar, y los hombres también son muy, muy abusados. Entonces, tú llegas a un punto donde el aguantar, el tragarte toda esta información te enferma y casi te mata. Entonces, sales de aquí, te ponen un dispositivo. ¿Qué pasa? ¿Qué es la vida de Carolina de ahí? Su vida personal, su vida sexual. En algún momento tú le contaste a tu mamá, tú fuiste capaz de decirle a tu mamá, mire mamá, mi hermano me hizo esto de este tiempo a este tiempo. ¿O no pudiste? Bueno, lo que pasa es que yo siento que el abuso sexual es algo que te marca de por vida, sí. ¿Sabes? Y se transversaliza hacia todos los aspectos de tu vida. Total. Entonces lo que yo empecé a notar fue que las parejas que yo elegía eran personas que me abusaban de algún modo. Sea económicamente, sea, siempre era, no, yo conscientemente no quería eso, pero me resultaba familiar, era la idea de amor y de sexualidad que yo había, total. Como la abuso, primaria. Claro, el abuso. Claro. Fue desde donde empezaste tu experiencia afectiva sexual o amorosa sexual, desde el abuso. Entonces, tus parejas siempre tenían que ir en esa dirección, porque era la información que traías, era lo que buscabas. Exacto. Yo sentía por mi hermano mucha lástima y también elegía parejas por las que sintiera lástima. Total. ¿Cierto? Estuvieran en una posición muy diferente a la tuya. Personas que estuvieran pasando por traumas, problemas, fueran de salud, físicos, emocionales o de familia. Siempre tú buscabas personas vulnerables y que tú tuvieses que proteger. Y en ese lazo de historia afectiva, de relación de pareja, pues se suscitaban un montón de acontecimientos que volvían esa relación y la vida de pareja un infierno. Claro, y a pesar de que cesan los acontecimientos, es un fantasma que te persigue, ¿sabes? Todo se volvió más insostenible en la pandemia, ¿sabes? Porque teníamos que vivir encerrados todos. Y yo seguía viviendo con mi hermano. ¿Qué sentías? Mira que yo ya no sentía exactamente miedo, pero sí sentía mucho asco. O sea, ¿sabes? Como no lo quiero... No quiero ni ver, no lo quiero ni ver. No quiero estar cerca. No quiero saber que existe, no quiero actuar más en situaciones familiares, no quiero que celebremos el cumpleaños juntos, no quiero aparecer en una foto familiar con él, no quiero que salgamos a comer, no quiero conocer no quiero... saber nada de su vida. No quiero nada. Me quiero desligar de su vida. Sí, me quiero desligar de su vida. De su historia, que haga lo que quiera. Empecé a sentir también responsabilidad, porque entonces yo decía, yo soy la única que sé esto que pasó
y él sí se acerca a niños, sí, sí, porque él empezó a tener parejas que ya tenían hijos. Entonces yo decía, Ahí fue Dios mío, donde tú empezaste a hablar. yo soy la única que sé. Yo soy la única que sé y si yo sé cómo esto es de horrible, yo como no, no voy a hacer nada. Yo empecé a darme cuenta que no estaba bien después de terapia. O sea, fui a muchos terapeutas, en la Universidad de Antioquia fui con 2, pero siempre el proceso de terapia es muy difícil de comenzar. Entonces yo iba y ellos me decían, me preguntaban 2 cosas que digamos que me ponían enfrente con todo ese baúl de dolor y yo no regresaba. Te quedabas ahí. Entonces iba y luego no volvía. Y luego iba y luego no volvía. Claro, ¿Cierto? te costaba un montón. Sí, y yo creo que eso es normal en el proceso de Totalmente terapia. normal. Es Totalmente totalmente normal. normal porque es un proceso para valientes, para Sí. mirarte a los ojos a ti mismo y mirar todo eso que viene contigo. Es un acto Y aparte que uno no valiente. eligió. Yo Sí. siempre he dicho que las personas que se quedan en un proceso de terapia son muy valientes, muy, porque es que hay que tocar las heridas más profundas y son heridas muy fuertes, muy dolorosas y muy de familia, que de hecho dan vergüenza. Entonces, tiene uno que ser muy valiente para quedarse y mirarse, como tú dices, y decir, yo no tuve la culpa, yo tengo una herida y la voy a sanar independientemente de lo que el otro piense de mí. ¿Tú recomiendas a las personas que hablen y aparte de eso hagan terapia? Sí, no, claramente. Yo creo que es normal que uno crea que lo más lógico frente a lo que le duele es darle la espalda y Es esconderse. olvidarlo, ¿cierto? Eso parece lo más Es común, un ¿sabes? Como sistema de que escape. sí, tanto que yo olvidé todo acerca de mi hermano, todos los recuerdos que yo tenía con él, buenos, feos, todos, Los yo bloqueaste. los bloqueé. Dije, no voy a regresar ahí a esas imágenes mentales para nada, los bloqueé. Sí. Pero esos fantasmas te persiguen, o sea, Claro, ¿no? Y no eso se sale, van, eso no te se van, enloquece. Es no se que van. desde ahí es donde vienen los episodios de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad, porque tú los metes al inconsciente, pero ellos están ahí, tú vives en peligro. O sea, inconscientemente siempre te vas a sentir en riesgo y en peligro. Y ahí es donde salen todas estas emociones, depresión, ataques de pánico y todo esto. Cuando tú los confrontas, cuando tú te das cuenta que tengo un montón de fantasmas que tengo dentro, cuando los pongo de frente y le digo, mire, esto no es mío, te voy a poner de frente, te voy a vencer, pues es donde uno empieza a hacer esto, a hablar, a verbalizar y a decir, yo no tuve la culpa. Yo simplemente fui una víctima de toda esta situación de familia, porque habían unos adultos que en algún momento debieron de haber puesto cuidado. Sí, yo siento que el proceso de terapia es como abrir el closet desordenado y decir, esto es suyo, esto es mío, esto, Tal cual. y responsabilizar a cada uno de lo suyo trae mucha paz. Entonces, en el momento en que yo estaba en terapia contigo, estaba yo con los ojos cerrados Sí. dentro de mi propio cuerpo y siempre, bueno, hubo algo que me ayudó y digamos a profundizar y a mirar esa sensación a los ojos y fue el hecho de que yo estudio teatro. Las herramientas del actor son sus propias emociones y su Total. propio cuerpo. Ajá. Entonces en el último montaje de la carrera estábamos tocando un tema con la obra que estábamos montando que era la violación y la trata de personas. Qué fuerte. Entonces estaban haciendo un casting para el personaje principal, que era una chica que había sido abusada. Todos hicieron el casting y me lo gané yo. Me lo Tú hecho, pero tenías que porque ser la protagonista. Claro, yo qué casualidad. No, casualidades, no. Claro, entonces en un ejercicio la directora me dijo, cierra los ojos. Yo ya después le conté a ella lo que había pasado. Ella me dijo, cierra los ojos y tú nos vas a narrar qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, mientras yo le narraba, un compañero hacía las veces de mi hermano. O sea, todos tenían un rol, ¿cierto? Pero yo tenía los ojos cerrados. Entonces yo decía, entró a la habitación, se acostó a mi lado y se quitó la ropa. Mi compañero
se quitaba la ropa de verdad. O sea, se estaba recreando la historia. Se estaba recreando la historia. Yo me acuerdo que ese día mis gritos eran Me consta cuando tan desgarradores que todos mis compañeros se pusieron a llorar y una compañera en particular que también había sido abusada no pudo. No se, fue capaz. se tuvo que ir, incluso después tuvo que llevar acompañamiento psicológico Claro. porque fue Fue muy vivir, difícil. claro, fue vivir. Ella Fue tocó, muy difícil. lo que tú estabas viviendo tocó su propia historia. Claro, y entonces ahí yo fui consciente de que así haya ocurrido en el pasado. Si te duele ahora, está ocurriendo ahora, o sea, Total. esto es Así de ahora y funciona. lo debes de Ah, resolver. exacto, O sea, no exactamente. importa si ya, es que hace 5 años me quebré una uña, No. pero si te está doliendo la uña Ya en ese está pasando, momento, está pasando. es tu Está responsabilidad pasando. sanarlo, o sea, hasta ahora. Exactamente. Entonces, yo siempre evadí que eso no me había pasado, que, sabes, como mecanismo de defensa, no, eso no me pasó, eso no fue nada, eso, pero cuando yo hice ese ejercicio, yo me di cuenta que estaba pasando en el presente, que yo no Que, había que la sanado, herida que estaba había abierta. sido, que la herida está abierta, o sea, eso no, ¿cómo puede ser posible que algo que me pasó hace 20 tantos años me cause este dolor y estas lágrimas y pues yo estaba desgarrada, Claro. yo estaba desgarrada, entonces digamos que el teatro me acercó a mis emociones. Pero hay muchas maneras, o sea, pues la Total. pintura, del Total. El arte. te conecta mucho con tus emociones, entonces ya ahí yo dije, no me puedo evadir más, es que me está doliendo, eso me duele, y cómo yo voy a decir que está sanado si cada que yo hablo de esto lloro y me tiemblo y me desarmo, si ya está sanado, entonces porque yo... Exactamente. ¿Por qué está pasando? ¿Tú en qué momento le dijiste a tu mamá? ¿Sabes qué, mamá? Mi hermano me hizo esto. Bueno, después de ese día que no me dejaron salir con mi novio, yo les dije eso, mi papá empezó a llamar a toda la familia a preguntarle ¿Quién? que, ¿Qué ha pasado? a intentar encontrar quién. Em, empecé yo a tener un caos en mi vida porque yo en la pandemia dije, yo no voy a vivir acá, yo no voy a vivir acá. Empecé a consumir marihuana, mi mamá se dio cuenta, entonces yo me fui de la casa. Entonces empecé como una rebeldía que era inexplicable, ¿sabes? Como que mi mamá decía, pero ¿por qué eres tan rebelde? Y mi mamá me castigaba, me golpeaba por esa rebeldía, tanto que yo dije, no, es que si ella no sabe por qué es que soy rebelde, ella me va a seguir castigando, ¿sabes? Me va a seguir exiliándome. Ella, pues, nos peleamos, yo me fui de la casa, entonces, me acuerdo que yo tengo unos familiares que no me quieren tanto, entonces esos familiares iban a decirle a mi mamá que yo, como a contarle todo lo que podía ser vergonzoso para mí. Entonces le decían, mira, ella fuma, ella está saliendo con yo no sé quién, ella trabaja en esto, como todo. Entonces yo dije, mira, antes de que cualquier otra persona Te venga con el venga a chisme. decirle a mi mamá, es mi mamá, yo no le voy a dar ese poder a otras personas. Ella es mi mamá y ya le tengo que contar todo. Entonces, me senté con ella, le dije, más te voy a contar porque fumo marihuana. Te voy a contar porque yo soy como soy, porque fui rebelde, porque te voy a contar todo. Y le conté a ella porque yo sentía que mi papá no estaba preparado para eso. Mi papá no estaba... Ah, bueno, me acuerdo que esa vez que lo dije delante de todos y mi hermano estaba ahí, yo luego me fui para donde mi abuela y mi hermano se fue detrás de mí y me preguntó, pero muy extrañado, me preguntó, Laura, esa persona que usted estaba diciendo que la abusó, ¿era yo? O sea, él no. Y yo era pensando, es que tú crees que además de todo lo que tú me abusaste, pudieron otras personas abusarme también, no estaría yo viva, Total. no estaría yo viva. Entonces era como una falta de conciencia absoluta sobre lo que había pasado. Yo no sé si es que en su cabeza era un Sí, eso, juego, ¿en qué mundo vive? o a lo mejor, claro, como yo lo aprendí a disfrutar, entonces él pensaba que él no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Entonces yo no estaba, ni todavía no he estado preparada para hablar con él. Yo solo tengo silencio, yo no le pude decir nada y me fui.
Bueno, cuando mi mamá supo, mi mamá tuvo que empezar terapia también, porque mi mamá empezó a llorar todos los Tú días. le dijiste, mi hermano me hizo esto. Sí, ¿Cuál fue la sí, reacción de tu mamá? mi mamá se Tú puso a le, tú le llorar. dijiste, estoy consumiendo esto por esta situación. Sí, ella se puso a llorar. Ella se puso a llorar y me dijo, ay, no puede ser. Ella me decía, no puede ser. O sea, primero como negación, luego se puso a llorar y desde ese día lloraba todos los días. Lloraba todos los ¿Cuánto días. hace que le dijiste? Eso fue hace como 3 años, Sí, hace poco. hace poco. Eh, pero también antes de eso, antes de yo contarle, lo que pasó fue que precisamente en esa terapia que yo estaba en supino, yo estaba yendo, ya digamos que en la terapia yo ya no estaba evadiendo lo que No, había pasado, claro, sino que al lo contrario tenía yo encima. me iba a intentar recordar Total. cada vez más cosas. Y en Bien. ese momento me acordé del coito, me acordé que fue una violación y no un abuso. Y entendí por qué yo decía que iba a quedar embarazada. Total. Y entendí todo. Yo decía, no, Sí. es que lo había olvidado para poder vivir. Claro, es un mecanismo de defensa, sí. Me acuerdo de esas crisis que te daban en terapia, de ese dolor y de esa angustia que te daba cuando empezabas a conectar con el recuerdo. Y es que a veces yo siento que los pensamientos, la mente, nos dice muchas mentiras. A veces no, siempre. La mente es muy engañadora. Pero yo decía, esto que siento es verdad. Y Total, yo no puedo decir que no es verdad. total. Ese grito que De yo dolor estoy, de dolor que estoy sacando en terapia, es verdad. es real. Y hay una causa que yo no me acuerde, que yo necesite regresar a mirar qué fue lo que pasó, pero ese dolor está ahí porque Total, pasó algo, claro. ¿cierto? Es la evidencia de que Es pasó que algo. ese es la información por la cual uno va a terapia y es entender por qué me duele, porque ese dolor es lo que te lleva a la depresión y al querer no vivir. Exacto. Entonces, cuando se entiende esto, es donde la vergüenza cambia la dirección, porque tú dejas de ser la víctima culpable, que no sabes qué hiciste, pero eres culpable de lo que te pasó, a decir es que yo no tengo la culpa. Claro, Es que cada quien asuma su responsabilidad. pasa algo muy válido y es la validación de tus sentimientos. O sea, esto que siento es válido y lo siento porque ocurrió algo y no fue culpa mía. Total. Si yo hubiera, yo me preguntaba, si yo pudiera elegir qué me hubiera pasado, yo hubiera elegido eso. Claro que no. Claro que no, no tenía las herramientas Para para defenderte. decirlo, tenía 5 años, yo tenía la manera de malinterpretarlo todo, de excusarlo, estaba en un contexto familiar, era una persona muy cercana a mí, yo creo que entre más cercano es el parentesco, más difícil es denunciar, Claro. porque estás implicado emocionalmente con la otra persona, Claro. si te castigan a la otra persona, te castigan a ti también Total, porque tú, te yo va a fui do- criada es con que él. te va a doler de lado y lado, te va a doler lo que te hizo más que por tu culpa, pues que vayan y lo metan a, no sé, a que paguen la Claro, condena. y que entonces yo era una persona muy solitaria, sin amigos, sin demás familia. Yo decía, ¿qué tengo yo en la vida? Mi papá, mi mamá y mi hermano. Y a uno lo voy a descontar. Entonces yo no tengo a nadie. Y aparte tu mamá y tu papá trabajaban por lo que haya sido muy ausente de ti, porque realmente la compañía más cercana y con la cual siempre estabas era con tu hermano. Claro, y muchas veces muchas personas se acercaban a mí y me decían, bueno, es que tú al menos tuviste un papá presente. Y yo decía, proveer, No es un papá, eso es un papá, eso es un padre presente. proveedor, Sí. pero un padre presente no lo es. Sí, o sea, hay mucha gente que fue abandonada por su papá y su mamá, incluso viviendo con ellos. Porque el abandono no es físico, el abandono no es físico, el abandono es Emocional. emocional. De Totalmente. hecho, uno como persona, como niños, porque eso se graba mucho desde la niñez, se marca abandono. Porque los padres trabajen, porque realmente te abandonen o porque el niño perciba que los padres no están para él. Entonces hay una información de abandono y depende de la información, pues es el grado que traes de dolor o de problemas. En tu caso, pues nunca estuvo unos papás, hubo un hermano que se volvió tu protector de alguna manera al principio y después tu abusador, tu verdugo. Entonces es muy complicado que una persona denuncie en ese momento, porque es que por donde la ponga te está doliendo. Entonces es más fácil callar, porque tú hablas, lastimas a tus padres, castigan a tu hermano. O sea,
y aparte tú eres una persona abusada. Y tú sientes que toda esa hecatombe que va a ocurrir Es tu culpa. es tu culpa. Es Es tu decir, si culpa. yo mi silencio equivale a que no va a ocurrir toda esa hecatombe, entonces yo me tengo que quedar callado. Exactamente. Es especialmente difícil cuando convives con tu abusador. Entonces, digamos que cuando yo me fui de la casa, empecé a tomar más poder, ¿sabes? Como que ahora soy más capaz de denunciarlo porque no vive conmigo, ¿sabes? Como cuando yo también empecé a ser independiente económicamente, ¿sabes? Como que puedo denunciarlo porque si mi papá y mi mamá no me mantienen, yo me puedo mantener, Total. ¿sabes? Entonces, como adultos, es nuestra responsabilidad hacer, trabajar sobre eso que hicieron con nosotros. No es nuestra culpa, pero como adulto responsable es mi responsabilidad sanarlo, Total. así yo no me lo haya producido ni me Total, lo pero haya igual ocasionado. es uno el que lo está viviendo ya. Entonces uno es responsable de esas emociones. Si esas emociones me están poniendo la vida de cuadritos, yo tengo que ver cómo organizar mi vida para vivir un poco mejor. Claro. Porque entonces sí que uno no eligió lo que le pasó de niño, eso no lo eligió uno, porque de hecho uno trae 3 personalidades muy heridas, que es lo que tu mamá sintió en el embarazo, eso lo traes tú, que vivió la niña cuando nació ese bebé en medio de ese hogar donde vivía y qué le pasó al adolescente. Entonces el adulto se tiene que hacer cargo de todo esto y eso es un infierno, porque entonces yo ¿cuándo voy a ser adulto? Si yo me paso viviendo estas emociones, ¿cuándo yo voy a ser adulta? Pero uno asume esa responsabilidad cuando uno empieza a desglosar la información que trae. Depende de lo que ya haya pasado. Y es lo que tú vienes haciendo. ¿Cuánto hace ya que estás, que ya dices, ¿sabes qué? Puedo hablar de esto y cada quien que se cargue lo que le toque? Sí, ya van a ser 6 años, pero yo siempre hablo de eso como un proceso porque siempre se va transformando las secuelas del trauma. Entonces, Sí. bueno, cuando yo me di cuenta que elegí abusadores, ya empecé a elegir fue personas que me hicieran sentir culpable por sentir placer. Entonces yo sentía placer y elegía personas que no les gustara tanto la sexualidad para yo sentir placer Para y sentirme disfrutarlo. culpable por sentir placer. Exactamente. ¿Cierto? Entonces ya se cambió, digamos, el trauma y las secuelas del trauma ya son diferentes, ¿cierto? Y así como paso por paso, como que siento que todavía estoy en la resolución del trauma, ya muy adelante, porque... Sí, vas muy adelante. Bueno, entonces otro paso importante es la denuncia. Puede ser a pequeña escala, a gran escala, pero el hecho de mencionarlo sabes, como que yo cuando hablo con las personas digo, sí, me pasó esto, o sea, me abusó mi hermano. Y se quedan como que, ay, pero tú, ¿por qué no estás llorando? Pero yo, porque ya lloré mucho. Porque ya lloré. Porque ya lloré mucho. Porque ya lloré. Porque para estarlo diciendo como lo estás diciendo, tuviste que botar muchas lágrimas y demasiado miedo. Y entender todas las consecuencias de eso, porque entonces yo decía, van a pensar que mi familia no sé cómo, van a pensar que mi mamá es mala madre, van a pensar que mi papá Exacto. hizo, que piense lo que tenga que pensar. Que piensen lo que tenga que pensar. Mientras yo no tenga que amurallar el sufrimiento en mi corazón, que cada quien se responsabilice, es que las personas que nos conocen y que lo conocen a él, que irán a pensar y lo van a discriminar, esas son las consecuencias de sus actos y no tiene nada que ver conmigo. Exactamente. Yo tengo que hacer... Es mi responsabilidad responsable sanar. de tu vida. Sí. Tú eres responsable de tu vida y de sanar lo que te pasó. Si tú, un ejemplo, lo que te pasó, tú no lo elegiste. Entonces, tú eres responsable de decir, esto no es mío, se lo entrego a cada quien, mira qué hace con esto. Y si yo tengo culpa de algo que hice, también me hago responsable de eso. O sea, si yo hice algo, pues sencillamente lo asumo y digo, sí, yo lo hice y me hago responsable. Y la verdad también es un filtro. Entonces, en el momento en que yo empecé a decir esa verdad, me pude dar cuenta de quién de verdad me iba a dar la espalda, de quién de verdad, Tal cual. por ejemplo, de quien yo esperaba, de mi papá, que era el que yo pensaba que lo iba a matar, Fue el que se hizo al lado de tu fue el hermano. que se hizo al lado de él. Y lo sigue protegiendo de alguna manera. Y me siguió presionando, aún sabiendo lo que había pasado, para que yo siguiera compartiendo momentos Para que tú familiares con sigas él. siendo la misma hermana de siempre. Entonces yo dije, bueno, ahora no tengo hermano ni tengo papá, pero me tengo a mí, estoy en paz, ¿sabes? Como que... Entonces ese miedo como a perderlos a todos se tiene que ir. Claro, y eso se convierte en poder, se convierte en decisiones, se convierte en bienestar. De hecho, en tu avance desde la sanación y tocando todas estas heridas te ha llevado a viajar, que era otra cosa que te daba demasiado miedo. O sea, salir afuera tú te paniqueabas porque estabas en peligro.
Sí, todo, o sea, es una sanación que viene integralmente, la Total. sanación con la comida, es decir, ahora yo me siento merecedora del alimento y como yo ya lo dije, ya lo Lo denuncié, yo ya disfrutas. no necesito decirlo a través de la comida. El Exactamente. hecho de que no podía dormir en las noches, yo actualmente todavía duermo mejor cuando duermo acompañada, ¿sabes? Pero ya soy consciente de eso. Entonces yo antes pensaba que yo era más feliz en pareja. Yo no, no es que sea más feliz en pareja. Me siento más protegida porque fui abusada. Pero Exactamente. ahora, Caro, estás contigo, puedes dormir tranquila, no te va a abusar nadie porque trabajaste, compraste tu casa, puedes dormir acá, tú cierras la puerta, no pasa nada. Puedes viajar porque sabes poner límites de que no te Exactamente. van a abusar, ahora sabes denunciar y al final eso también es muy positivo como en tu entorno. Entonces estamos hablando de que mi mamá empezó a ir a terapia, no continuamente, pero tú dices, es que ni en mis más remotos sueños pensé que mi mamá fuera Lo iba a capaz hacer. de ir ni una sola vez, ¿sabes? Eh, También pude decirle a mi papá, mira, no puedo creer que tú estés o sea, me sigas presionando para que comparta con él. ¿Tú qué clase de papá eres? O sea, cuestionarlo a tal punto de que hubo un momento en que ya había mucho escarnio público para mi hermano y mi hermano pudo entender que había pasado algo. Quizá no de la manera consciente en que todavía estamos en la resolución, pero digamos que él ya pudo entender que pasó algo. O sea, él ya Ella definitivamente, él dijo, ya eso que yo pensaba que era una bobada o que había sido otro, que había sido un toqueteo, a esta persona le hizo le demasiado hizo daño. demasiado daño porque me dejó de hablar. Yo con él no hablo desde hace como 7 u 8 años, Sí, ¿cierto? Eh, y, y también me he ido preparando para esa conversación, sí, esa que es es otra que tienes pendiente. eso, pero sí esperaré a que él llegue a un momento de conciencia distinto. Al menos sé que él en ese momento sabe que me hizo daño, sabe a qué se debe mi silencio, sabe, Y tu alejamiento, sí, y sabe que necesita buscar ayuda si quiere volver a hablar conmigo, total, porque lo último que pasó fue que mi mamá me dijo que él quería hablar conmigo. Y yo le dije, solo si va a terapia. total. Solo si va a Porque terapia también, porque no vamos a estar hablando no, desde la misma conciencia. no. Entonces yo ya estoy en un momento de resolución del trauma que solo podría entenderme con una persona. Que también está aceptando, que eso es lo que yo te decía, tú estás sacando la información que tiene, no tienes culpa, pero él sí tiene que asumirla. Ujú, Y el proceso de él es más difícil todavía. sí, y Pero igual igual tiene que enfrentarla. dejarle de tener lástima, ¿sabes? Total. No, o sea, si tuviste inteligencia para planear, escuchar que no viene la Asume, zapada, asume. asume. Y eres un adulto. Bueno, es que cuando era niño no era tan consciente, ahora eres un Claro, adulto. asume. Y sabes que le hiciste daño a alguien. Y bueno, fue un daño, es que es un daño que te Que se queda. transversaliza toda la vida. Eso, Yo siento que hasta el último día de total, mi vida yo... total. Entonces ya le toca asumir, pero de verdad que eres muy valiente. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué menos vas a contar? ¿Qué vas a aportar? Es un daño que se quedó ahí, pero que de alguna manera tuviste la valentía para decirle, y que no es fácil decirle a la familia, reconocer qué te pasó, qué está pasando y qué sentiste. Y tuviste esa valentía de decirle a tu mamá, es que tu hijo me hizo esto, es que está pasando esto, y lo confrontaste. Y, y creo que has avanzado muchísimo y de verdad que tienes una fuerza y un carácter Muchas que de gracias. verdad que estás que te comes el mundo y eso me encanta. Porque sí hay momentos de dolor, pero es totalmente normal. No, muchísimas gracias también a ti por apoyarme como en ese proceso. También como invitar a la gente a que no le quiten valor a sus sentimientos, Para para nada. que no digan, ah, es que eso le pasa a todo el No, mundo, todos sufrimos. Es que no, es tu trabajo, si es tu dolor, es tu responsabilidad. tal cual. Y nada, como que busquen las herramientas, no sé, el arte, las personas, la universidad, el trabajo, siempre como apegarse de lo que aman. Yo creo que las cosas que amo fueron las que también me salvaron. Poder pintar, mientras yo tenía un mundo caótico afuera, cuando yo me sumergía en el pintar, se me olvidaba Se te todo eso. olvida todo. Entonces,
lo que amas es lo que Eso es lo que te salva. Lo que te salva. Y hay que encontrar lo que a uno le gusta. Y hay que aprender también a hablar. Y hay que aprender a asumir. Y yo creo que el principio, siempre he dicho que el principio de la sanación es el reconocer qué me hicieron y qué hice. Y empezar desde ahí. Ese es el principio. Como tú dices, a mí me hicieron esto, pero yo a partir de esto también tuve este comportamiento con mis parejas. Sí. Y es entender también qué es lo que yo hago, que no está bien. Y creo que vas en un camino, un recorrido, y de verdad mis respetos, Carolina, porque yo te conocí. Yo te conocí y de verdad que conozco tu proceso y es mucho más doloroso de lo que tú estás diciendo ahora. Sí, Es mucho ahora más lo fuerte. siento mucho más fresco, pero fueron Muchos años de dolor, de muchas profundo lágrimas, dolor. mucho dolor, mucha angustia. Sí. De hecho, hasta el punto, voy a decir algo, de un accidente que tuve que casi te matas. O sea, es tanta la situación a la que llega una persona bajo la presión de sus emociones, tú casi te matas en un accidente. Sí, sí. Entonces, es que pasan un montón de cosas en la vida, pero todo tiene la posibilidad de sanarse si uno asume la responsabilidad con uno mismo. Yo siempre he dicho que no hay nada en esta vida que no se pueda sanar si uno no se hace cargo de sus emociones, y es lo que tú dices. Entonces, no es decir, no pasa nada, esto me lo guardo o esto me lo trago para no formar caos. No, pues es que yo el caos ya lo tengo en mi vida y yo soy responsable de mi vida. Entonces, voy a sanar mi vida y cada quien sane la suya. El camino con uno mismo yo siempre lo he pensado como un baúl del tesoro, en el que tú al principio sacas mierda. Y mucho tiempo, mierda, pero en el fondo siempre hay un tesoro. Está el tesoro. Siempre hay un tesoro. Siempre he dicho Sí. eso. Cuando uno va a terapia, no, la gente cree que la primera vez voy a salir feliz. No, vas a salir hecho mierda. Y por eso es que uno no vuelve. Exactamente. Pasa como con el gimnasio, uno va y le duele tanto y no vuelve. Que dice, no, pero es el eterno retorno, es el compromiso contigo mismo. Lo que tú no hagas, no lo va a hacer nadie. Nadie va a venir, ay, qué pesar, te pasó eso, No. Yo te pongo paños. No, eso no va a pasar. Uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y de verdad, niña, mis respetos. Conozco tu proceso, sé lo que ha pasado en tu vida y sé el ser humano y la fortaleza que tienes en este momento. De verdad que no te rindas y que esto le sirva a muchas personas para que aprendan a hablar y aprendan a defenderse. Y sobre todo a los adultos, aprendan a ser más observadores con los niños. ¿Quién está a su lado? Y no porque es el papá, el hermano o el abuelo diga no pasa nada. Porque la mayoría de estas cosas pasan en la familia y los más cercanos. Y yo creo que los niños dan muchísimas señales para que estemos pendientes de esto. Y búsquenle ayuda, y los adultos también busquen ayuda, porque los padres no se hacen los locos o los de la vista gorda, no porque no sepan, sino porque tienen miedo. Porque tienen miedo a la soledad, al abandono, y eso ya me habla de que ellos también traen una historia. Pero no es justificable. Yo creo que uno tiene que aprender a sanarse, y es lo que tú estás asumiendo en esta vida, y es para valientes. Y sé que lo sigues haciendo, y sé que tienes una meta en la vida, y de verdad que la vas a cumplir. Amén. De verdad que sí. Gracias, Carolina. Gracias por el testimonio. Gracias por ser capaz de contarlo y de ayudar a tantas personas. No, de verdad, ojalá les sirva a todos. Lo más importante es tenerse uno. No tenerse uno es no tener nada. Exactamente. Busquen allá adentro hay un poder muy grande y todos tenemos ese poder, afortunadamente. Todos tenemos ese poder para sanarnos. ¿Dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo apareces? Bueno, por si me quieren seguir y ver la multiplicidad de arte que tiene y que hace. Bueno, en Instagram, @CarolinaPMoa, y tus redes. Mis redes, aparezco como Ambrita Debe en todas mis redes. Y de verdad síganla, apóyenla, es una gran artista, es un gran ser humano. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.